Max Verstappen venía lanzado a más de 300 km por hora, en la recta previa a la curva más rápida de toda la Fórmula 1. Y justo delante de él, zigzagueando sin apartarse, estaba Franco Colapinto. No hubo choque, pero estuvo tan cerca, que por un segundo, todo pudo haber terminado en desastre, y lo más impactante es que esa no es ni siquiera la parte más importante de esta historia. Porque lo que pasó después cambió completamente la narrativa. Todo ocurrió en Suzuka, un circuito que no perdona errores. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que hay lugares donde simplemente no hay margen. La recta entre las curvas 14 y 15 desemboca en la famosa 130R. Una curva que se toma prácticamente a fondo, a velocidades que superan los 300 km por hora, es uno de esos puntos donde cualquier decisión, por mínima que sea, tiene consecuencias enormes. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Colapinto estaba haciendo algo completamente normal, calentar neumáticos, zigzagueando, generando temperatura, preparándose para su vuelta rápida. Lo hacen todos. Literalmente todos los pilotos, pero al mismo tiempo. Verstappen venía en vuelta lanzada, crono en marcha, ritmo máximo, sin margen para reaccionar. Dos situaciones normales, coincidiendo en el peor lugar posible. Pero ojo con esto, porque hay un detalle que casi nadie está mencionando. El equipo le avisó por radio a Colapinto que Verstappen venía detrás, se lo dijeron claramente, y aún así, no se apartó a tiempo. ¿Por qué no lo escuchó? ¿No llegó a procesarlo? ¿O tomó una decisión en una fracción de segundo que simplemente no fue la correcta? Esa pregunta fue exactamente la que definió todo. Verstappen tuvo que frenar, perdió la vuelta. Entró furioso a boxes, y en ese momento, el paddock entero se paralizó. Porque cuando un tetracampeón del mundo reacciona así, significa algo. Y cuando eso pasa en Suzuka, la FIA no lo deja pasar. Se abrió una investigación. Y durante horas, hubo una incertidumbre total. ¿Sanción? ¿Penalización en la grilla? ¿Arrancar desde el fondo? Argentina entera mirando la pantalla, esperando una respuesta. Pero lo que dijeron los protagonistas cambió todo. Porque Verstappen, lejos de lo que muchos imaginaban, no acusó a Colapinto de algo intencional. No habló de maniobra peligrosa deliberada, dijo algo mucho más sutil. Y mucho más importante, esperaba que se apartara. Eso cambia completamente la lectura. No fue una cuestión de mala intención. Fue una cuestión de timing, de reacción, de milisegundos. Y aquí es donde entra un elemento clave que muchos pasaron por alto, durante esa misma jornada. Situaciones similares ya habían ocurrido, incluso con el propio Verstappen involucrado. Y sin sanciones, tráfico en prácticas, caos controlado. Algo habitual en Fórmula 1. Pero hay una diferencia. Colapinto fue advertido por radio. Y no actuó a tiempo. Y eso, para los comisarios, lo cambia todo. Ahora, lo realmente decisivo no estuvo en las cámaras, ni en la telemetría, ni siquiera en el momento del incidente. Estuvo en una sala, en la declaración de Colapinto frente a los comisarios. Porque lo que dijo ahí evitó una sanción mayor. Los comisarios analizaron todo onboard, radios, datos, contexto, y llegaron a una conclusión muy precisa. Sí, hubo obstrucción innecesaria, pero no hubo intención de perjudicar. Y esa segunda parte es la clave de todo. Porque en Fórmula 1, la intención pesa. Y pesa mucho. Colapinto explicó que todo ocurrió en un momento de alta densidad de tráfico, que recibió la advertencia, sí, pero que el margen de reacción fue prácticamente inexistente. Que cuando procesó la información, Verstappen ya estaba encima. No fue una decisión consciente. Fue una fracción de segundo. Y los comisarios le creyeron. Y aquí hay algo que te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Cuando un piloto logra transmitir credibilidad en una situación así, es porque hay consistencia detrás. No es casualidad. Colapinto ya había mostrado esa honestidad antes, reconociendo errores,
asumiendo situaciones, sin excusas. Y en este caso, volvió a hacer lo mismo. Resultado final, advertencia. Nada más. Sin penalización en la grilla. Sin consecuencias para la carrera, el mejor escenario posible. Después de un momento que pudo haber sido mucho peor. Pero espera, porque esto no termina acá. Hay algo que el ruido del incidente tapó completamente. El rendimiento. Porque mientras todos hablaban del casi accidente, había datos que contaban otra historia. Una historia mucho más interesante. Colapinto estaba corriendo por primera vez en Suzuka. Un circuito que no se aprende en simulador. Que exige confianza real, vueltas reales. Sensaciones reales. Y aún así, fue mejorando. Sí, terminó más atrás en la tabla. Sí, la brecha con su compañero creció, pero en el tramo final de la sesión, llegó a estar apenas 43 milésimas. 43 milésimas. En un circuito que nunca había pisado. Con todo el caos alrededor. Eso no es casualidad. Eso es adaptación. Y aquí es donde todo cambia. Porque si miras solo la posición, parece un mal día. Pero si entiendes el contexto, ves algo completamente distinto. Un piloto aprendiendo en tiempo real. Un piloto que, incluso después de un incidente con Verstappen, una investigación de la FIA y presión mediática, siguió mejorando vuelta tras vuelta. Y hay un detalle más, que para mí lo dice todo. Después de una sesión complicada, con problemas de radio incluidos, Colapinto llegó a boxes. Su ingeniero le pidió disculpas, y él respondió algo simple, pero brutalmente honesto: ¡qué desastre! Sin filtros, sin excusas. Y segundos después, concentrémonos en lo nuestro. Esa mentalidad es la que marca la diferencia. Porque en Fórmula 1, los viernes no definen campeonatos. Pero sí definen cómo reaccionas cuando las cosas se complican. Y Colapinto reaccionó como alguien que entiende eso. Mientras tanto, Verstappen ni siquiera tenía ese incidente como principal preocupación. Su problema real era el comportamiento del coche, su viraje, falta de ritmo. Eso también te da perspectiva. Lo que en redes parecía un escándalo, en el paddock era simplemente tráfico de práctica. Y eso es algo que mucha gente no está viendo. Ahora la gran pregunta es otra. ¿Qué significa todo esto para lo que viene? Porque el viernes ya está cerrado. La advertencia quedó atrás. Y lo que importa ahora es la clasificación. Y aquí hay 3 factores clave. Pero hay uno que lo cambia todo: la confianza. Especialmente en el sector 1, las famosas heces de Suzuka, donde necesitas creer en el coche antes de que el coche te lo demuestre. Si Colapinto logra eso, todo puede cambiar. Porque ya demostró que puede acercarse, que puede adaptarse, que puede aprender rápido. Y si la clasificación sale bien, el domingo se abre completamente. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que puede meterse en los puntos? Te leo en comentarios. De verdad quiero saber qué opinas. Porque esto ya no es solo un incidente. Es el inicio de algo más grande. Un piloto de 22 años. En uno de los circuitos más difíciles del mundo. En su primer día, con errores. Sí. Pero también con señales muy claras de crecimiento. Y eso, en Fórmula 1, vale muchísimo.